Nos encontramos en este momento con el obispo anglicano Luis Yaguana, con quien vamos a dialogar sobre la exégesis e idiomas bíblicos. Obispo Luis Yaguana, muy buenos días, bendiciones en su vida y gracias por la apertura que nos da para poder realizar esta entrevista. Gracias a usted, Padre Marco. La primera pregunta es, deseamos saber cuál es su opinión de cuáles son las herramientas más importantes para realizar una exégesis bíblica adecuada. En principio, se debe conocer el texto bíblico sobre el que se va a tratar. Es muy importante el texto con su contexto. Siempre debemos ubicarnos en tiempo, en espacio, es decir, la geografía. Debemos ubicar también el idioma hacia quienes se dirige quien escribe el texto. Como fundamento debe ser eso: texto, contexto, idioma, lugar, quién lo escribe y hacia quién lo escribe. Muchas gracias. En segundo punto tenemos, ¿cree usted que se puede desarrollar una exégesis bíblica adecuada sin al menos un conocimiento elemental de los idiomas bíblicos? Considero que es importante conocer el idioma en el que se escribe el texto, porque recordemos que el idioma es parte de una cultura. Es decir, quien escribió está escribiendo en un tiempo diferente, a una cultura diferente, en que una palabra no significa lo mismo en el momento que lo escribe, en el lugar que lo escribe, que para quienes estamos leyendo hoy en día. Cada texto, ¿sí? Cada idioma, como parte de una cultura, identifica a esas personas. Entonces, no puedo directamente decir que no se pueda desarrollar una buena exégesis, pero lo considero necesario para que la exégesis tenga realmente el valor que debe tenerlo para poder guiar a ese pueblo hacia el verdadero significado de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. En tercer punto tenemos, ¿por qué cree usted que un porcentaje considerable de pastores en la actualidad no conocen y tampoco promueven el conocimiento de los idiomas hebreo y griego? En algunos casos, no es generalizado, pero en algunos casos, algunos ministros podría ser que no estudiaran, no necesariamente idiomas, sino en general la teología. Podría ser ese en parte. La otra es que estos idiomas como tal, en actualidad, no son idiomas que nos pueden ayudar a lucrar, sino más bien son idiomas muertos que solamente nos sirven para interpretaciones precisamente de la palabra de Dios, para conocer lo que Dios realmente estaba diciendo. Entonces podría ser que realmente, al no ser un tema que nos atrae en la parte financiera, entonces probablemente eso haga que no se vuelva muy atractivo para que la gente le dedique tiempo, porque también para conocer estos idiomas bíblicos hay que irnos al tiempo y al momento en el que se crean. Y reitero, como ya actualmente ya están muertos, entonces no son utilizados para otras materias incluso. En la cuarta parte tenemos una pregunta muy importante, no todas tienen su importancia, pero desde mi manera de pensar y desde mi punto de vista sí es factible. ¿Deberían los predicadores y maestros de Biblia
dominar los idiomas bíblicos y la exégesis con el fin de instruir correctamente a la comunidad eclesiástica ante los desafíos del siglo XXI? Sí, es importante. Es importante que se pueda dominar estos idiomas, tal vez no en su totalidad, porque nos engañaríamos si pensamos que vamos a volvernos doctos en idioma, eruditos en idiomas, pero sí cuestiones básicas que nos van a ayudar a mejorar nuestra interpretación, reitero, para poder comunicar a la gente lo que Dios estaba diciendo a través de los profetas en su debido momento, ¿sí? Entonces, que la gente pueda comprender qué es lo que Dios estaba indicando, para que no hayan esas malas interpretaciones que hoy en día muchos se dan en diferentes denominaciones religiosas, como algunas teologías nuevas que aparentemente traen esa novedad, valga redundar, pero que realmente no es lo que quiso decir el profeta, el escritor bíblico, el evangelista, el salmista. Entonces, sí es importante que se conozca al menos la parte básica de los idiomas bíblicos. Muchas gracias, Obispo Luis. En conclusión, ¿a qué llegaríamos en este punto? ¿Se debe o no se debe aprender los idiomas bíblicos? Se deben conocer, se deben aprender, se debe buscar a través del idioma la esencia del texto, para que, reitero, no haya esas malinterpretaciones y por eso es que tal vez se han generado doctrinas diversas que muchas veces contradicen la propia palabra de Dios. Entonces, sí considero que se deben conocer, se deben promover el estudio de los idiomas para que el pastor, el líder, el ministro, sea una persona no solamente que pueda expresarse, sino expresar correctamente el sentido de la palabra del Señor. Muchas gracias, Obispo Luis Yaguana, quien es representante de la Honorable Cámara de Obispos Anglicanos del Ecuador. Gracias por su apertura y muchas bendiciones. Amén. Gracias, Padre Marco. Dios lo bendiga.